Gracias, Señor, porque podemos vivir confiados, aferrados a ti, Señor, y podemos tener ahí nuestra vida, así como ponemos el celular en modo avión, nuestra vida en modo vida, nuestra vida en modo fe, esperanza, en modo Señor Jesucristo, que Él pueda marcar nuestra vida completamente. Estamos a esta hora con esta cortina musical que nos identifica para poder conversar y para compartir con nuestro hermano Alberto González Meneses, que comparte con nosotros todos los viernes serie de programas de interés para todos. Ahí hemos estado compartiendo acerca de la ideación suicida y hoy día también tenemos a un panelista que ya ha estado con nosotros y que nuestro hermano Alberto lo va a presentar. Hermano Alberto, bendiciones. Hola, Pastor Boris, muy buenos días. Damos gracias al Señor por este nuevo día, esta oportunidad que tenemos de estar juntos, ¿cierto? Una nueva vez. Saludamos también a nuestros amigos, hermanos auditores, aquellos, ¿cierto?, que permanentemente están en la sintonía de Radio Armonía. Nos encontramos, ¿cierto?, con la sorpresa que no está nuestra hermana María Soledad. Al parecer ella está con un problemita de salud en sus cuerdas vocales, así es que le mandamos un gran saludo, ánimo en el Señor, ¿cierto? Que no es lo mismo que esté por las cuerdas, ¿no? Algo por el estilo. No, pero algo por el estilo. Pero parece que son las cuerdas vocales. ¿Ya? Vocales. Dejémoslo ahí. Le mandamos un abrazo sincero. El Señor le fortalezca y le anime, y así como a cada uno de nuestros hermanos que pudiera estar con alguna situación de salud delicada. Amén. Amén. Bueno, tal como usted decía, ¿cierto? Estamos hoy día para concluir esta temática que hemos venido tratando desde hace ya varias semanas, relacionado con la ideación suicida, principalmente en jóvenes adolescentes, pero que hemos dicho, ¿cierto?, es una situación que afecta también a personas adultas, a personas ancianas y, en definitiva, como parte de nuestras conclusiones, hemos dicho que afecta a todas aquellas personas que no han tenido la oportunidad de conocer a nuestro Dios como el dador de la vida, aquel, ¿cierto?, que nos anima, que pone esperanza, que pone realmente el deseo de seguir viviendo más allá de las circunstancias y de la temporalidad que a todos nos corresponde vivir. Así es que queremos hoy día ir cerrando este ciclo. Están todos los programas, no solo de ideación suicida, sino que todas las temáticas que hemos ido tratando allí en el canal de YouTube. Así es que la invitación es para que ustedes puedan repasarlos, puedan oírlo. Entiendo que gran parte también de la programación de la radio allí en las plataformas a disposición de todos nuestros hermanos. Así es, y durante este tiempo hemos estado compartiendo una conversación tan necesaria antes que este estallido social, ya existían situaciones muy complejas respecto a la salud mental de los chilenos, y ahora, después de esta situación, se agrava aquello. Así que hay mucho para seguir analizando, conversando y orientando, pero también tenemos a nuestro hermano que ya estuvo con nosotros tiempo atrás, pues. Y así que me gustaría que lo presentara nuevamente. Bueno, hoy día, como en alguna oportunidad anterior, nos acompañó, ¿cierto?, nuestro hermano Eduardo Murillo para tener algunas reflexiones, ¿cierto? Ya hemos presentado el currículum de nuestro hermano. Lo más importante de todo es que nuestro hermano es nuestro hermano en Cristo y que junto a él, ¿cierto?, podemos también tener reflexiones acerca de esta importante temática que hemos venido siguiendo. Mi hermano Eduardo, salude a los hermanos, al pastor que están en este momento en la sintonía. Sean mis primeras palabras, pastor, para saludarlos desde la distancia. Muchas bendiciones. Así también saludamos a todos los radioescuchas, a los auditores a lo largo del país, incluso fuera del país, a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros amigos. Muy buenos días a todos.
Amén. Gracias, hermano Eduardo, por estar con nosotros. La experiencia es tan importante, escuchar a nuestros hermanos, en este caso nuestro hermano Eduardo, que el Señor le ha brindado estudios, pero también le ha dado una larga vida, y eso implica que ha vivido más cosas que muchos, sobre todo pensando en la juventud, pensando en adolescentes, pensando en personas jóvenes que quizás ven la situación actual y piensan que esto es primera vez que ocurre en el mundo, y la verdad que estas cosas se van repitiendo a lo largo de la historia en diferentes tiempos, y necesitamos tener orientación, sobre todo con el tema, hermano Alberto, respecto a que las depresiones, las ansiedades van provocando ideaciones suicidas. Acerca de este tema lo hemos planteado durante este ciclo. Bueno, así cierto, lo hemos de alguna manera podido señalar cómo el ser humano, y particularmente cierto en esta etapa de la juventud, en una búsqueda por la felicidad, muchas veces cierto se toma un camino distinto que lo conduce a un estado de depresión, a un estado de insatisfacción, a un estado de infelicidad, por el deseo cierto de querer avanzar en cuestiones de la vida, no saber cómo hacerlo, y especialmente en la etapa de la juventud, donde todos, cierto, queremos descubrir. No muchos queremos oír el consejo sabio de otras personas, recibir la cobertura, porque son edades, cierto, donde pensamos que ya están las condiciones para avanzar solos, y creemos, cierto, que esas condiciones en la vida, principalmente de un cristiano, nunca llegan, porque siempre necesitamos de otros, siempre necesitamos de esta cobertura, de este contexto de familia, no solo familia cercana como esposa, como hijo, sino que también familia de la fe. Por lo tanto, lo que decíamos, cierto, hace unas semanas atrás, contextualizando un poco en todo lo que ocurre hoy día y que está frente a nuestros ojos desarrollándose, cierto, una serie de acontecimientos sociales y políticos, cómo esto también afecta la vida de jóvenes, la vida de adultos, para exacerbar en ellos esta condición que muchas veces tiene que ver con depresiones, con soledad, con sentimientos de frustración, y cómo todo eso va gatillando finalmente el deseo de morir. Decíamos, cierto, que la ideación suicida es la presencia de deseos de muerte y de pensamientos persistentes de querer matarse. O sea, es una cosa bien fuerte, por lo demás, que si es que no hay algo mayor que eso en el corazón del ser humano, entonces probablemente va a terminar con aquello, cierto, a lo cual nos conduce la ideación suicida, que es la muerte. Si es que no hay algo mayor. Y por eso, cierto, lo recalcamos, porque hemos creído que conforme a la Escritura, la fe en Jesucristo es algo mayor. El planteamiento escritural para el ser humano es algo mayor a cualquier otra cosa. El punto es hasta dónde, cierto, nosotros queremos ir adelante, sujetarnos a eso, reconocer que de parte de Dios hay un modelo, un formato de vida que es mucho mejor y garantizado por lo demás, más que cualquier otro modelo. Estaba revisando, hermano Alberto, hermano Eduardo, una entrevista que se le hace a un científico, Alexis Dagnino, investigador del Centro de Neurobiología y Fisiopatología Integrativa de la Universidad de Valparaíso. Yeah. Y él dice, dentro de algunas cosas que menciona, afirma que puede transmitir lo que está ocurriendo después de este estallido social, puede transmitir el estrés postraumático de una generación a otra. Él dice, está ampliamente documentado que sociedades que han vivido situaciones muy estresantes, los efectos del estrés se transmiten a las próximas generaciones. Un ejemplo de ello es el Holocausto. Es decir, y hace un diagnóstico a mediano y largo plazo. Él dice que en los próximos meses este efecto de enfermedades mentales tenderá a aumentar fuertemente su prevalencia. O sea, todo lo que hemos estado conversando antes, hoy día es
algo que se hace muy necesario, como usted decía, repasar los programas que están en la plataforma, porque este es un tema demasiado, desgraciadamente, demasiado actual. Así es, y lo que decíamos, ¿cierto?, también es que las consecuencias, nosotros, la mirada nuestra, ¿cierto?, es a partir de esta situación, de esta condición del hombre, ¿cierto?, de la ideación suicida. Por lo tanto, no estamos señalando si a favor o en contra de todo aquello que ocurre, pero sí las consecuencias, sí, ¿cierto?, que van a ser inevitables. Esas consecuencias hoy día no las podemos dimensionar aún. ¿Por qué razón? Porque aún hay situaciones que se están desarrollando y por lo tanto lo que ha de venir, que es aquello que preocupa a muchas personas, genera en la vida de muchos, ¿cierto?, esta incertidumbre, esta inquietud, este miedo, este temor. Y de ahí entonces es que nosotros, ¿cierto?, con mucha responsabilidad y certeza, por lo demás decimos que la seguridad del ser humano, de la vida plena, toda, absoluta, debe estar puesta en algo mayor que la temporalidad de la vida. O sea, si nuestra seguridad o nuestra confianza está puesta en lo que vemos, en si la situación económica mejora, si sube un poquito, si la situación política se sosiega, si la cultura se difunde de otra manera y todos tenemos acceso a ella, y entonces y los bienes comienzan a llegar, y todo lo que significa desde una mirada estrictamente humana, entonces, ¿cierto?, podríamos asegurar que nuestra mirada claramente es equivocada. ¿Por qué razón? Porque debemos poner la mirada, tal como dice la Escritura, ¿cierto?, en las cosas de arriba, buscar las cosas espirituales, aquellas que sacian verdaderamente y que traen verdadera paz al corazón del ser humano. Y yo creo que en eso, ¿cierto?, nuestro hermano Eduardo, como usted muy bien lo presentó, sin que él tenga que decirnos cuántos años tiene, pero ha tenido la oportunidad de recibir riqueza de parte del Señor, experiencia en las situaciones que también él ha vivido, y probablemente, ¿cierto?, él pueda confirmar aquello que nosotros estamos diciendo. Bueno, creo yo que esta depresión, la angustia, el dolor, y todo eso como que se traduce de algún modo en algo que es profundo, que diría yo que es lo que directamente gesta la ideación suicida, y esa es la desesperanza. La desesperanza diríamos que es la madre de todas las depresiones. La desesperanza es la madre de todas estas situaciones que llevan a la persona a querer desprenderse de la vida. Por eso es que nosotros los cristianos vivimos la esperanza, porque nuestra fe y nuestra esperanza está puesta en el Dios vivo, en quien confiamos, en quien hemos puesto no solamente nuestros ojos, sino nuestra mente, nuestro corazón, y le hemos entregado esta vida nuestra que es de Él. Y entendemos que no tenemos ninguna propiedad sobre nuestras propias vidas, no somos dueños de nuestra vida, nuestras vidas le pertenecen al Señor. Y es por eso entonces es que en la medida, ¿no es cierto?, que nosotros los cristianos diseminemos por el mundo esta idea, que vayamos, ¿no es cierto?, con el sentimiento del evangelismo puesto en nuestras palabras, vamos a ir disminuyendo la ideación suicida de las poblaciones. Hermano Eduardo, cuando hablamos acerca de la desesperanza, como usted muy bien lo indica, como madre de las depresiones, de todas estas situaciones de ansiedades, y también hasta llegar a pensar en la muerte, cuando se pierden, hay personas que han perdido el trabajo, personas que han perdido sus bienes, que han pasado por situaciones muy, muy lamentables, se sienten absolutamente inseguros. Y usted mencionó que para los cristianos tenemos la esperanza en Cristo. ¿Qué pasa en personas y en sociedades donde se saca a Dios, donde a qué se aferran? ¿Qué les queda cuando hay personas que hoy día manifiestan su ateísmo, su agnosticismo, y que de alguna forma predican el no confiar en Dios? ¿Qué ocurre en momentos de crisis? ¿A qué se aferran? ¿Qué les
¿Qué les pasa a esta sociedad y a estas personas sin Dios en sus corazones? Creo que en el fondo se sujetan de la incertidumbre, porque en el fondo muchas cosas las dejan en manos de la suerte, muchas cosas las dejan en manos de la fortuna, muchas cosas a veces las dejan incluso en manos de un boleto de la lotería, de los juegos de azar, de las idas al casino. De pronto, hasta que le caiga de regalo en su casa algún paquete. Y eso es desesperanza. De allí nace la desesperanza, porque ninguna de esas cosas en las cuales el hombre que no conoce a Dios pone su confianza, la va a perder de una u otra manera, a largo plazo o a corto plazo. Y es más, los que han ganado esos premios de los concursos estos de la Polla Gol, de lo que sea, no sé cuáles son los que hay hoy en día, pero el que ha ganado esos concursos hasta el día de hoy nunca se ha sabido de que alguien haya resuelto sus problemas de vida. Y así es que lo han perdido todo. Esas personas que ganaron miles de millones, hoy no tienen nada, y muchos de ellos perdieron la vida. Y es por eso entonces que es poner la fe y la esperanza en algo que es azar. Y eso es como poner la esperanza en el vacío, poner la esperanza en una falta de destino, poner la esperanza en una flecha que no se sabe hacia dónde va. Eso es lo que resulta curioso, pastor y hermano Eduardo, cuando ante situaciones, ¿cierto?, como la que se han desencadenado frente a nuestros ojos, uno ve que el ser humano insiste en poner su confianza o en poner la esperanza, como lo refería nuestro hermano, ¿cierto?, en cuestiones que son inciertas y contrariamente niegan la posibilidad de poner su esperanza en algo que probablemente, ¿cierto?, en la mirada de ellos también sea incierto, como lo decimos nosotros, pero poner la esperanza en Dios, que para ellos también podría ser incierto. Pero resulta que respecto de Dios tenemos, ¿cierto?, una serie de evidencia que habla inevitablemente, inequívocamente, de la existencia de este ser maravilloso, grande, soberano, omnipotente, que ha creado todas las cosas, que ha ordenado todas las cosas, que ha diseñado todas las cosas con una hermosura, con un detalle. Y aún así, ¿cierto?, el ser humano prefiere, en vez de reconocer esto, que está a la vista también, porque basta, ¿cierto?, así lo plantea el apóstol Pablo, para aquellos que aún dudan, ¿cierto?, de la existencia de Dios desde el punto de vista científico, como sea, pero la naturaleza habla de un ser creador. Y eso está a la vista también de cada uno de nosotros. Más allá del estudio que tengamos, más allá del entendimiento que tengamos de las cosas, pero esta naturaleza nos habla que tiene un autor y tiene un dueño. Pero aún así, ¿cierto?, obviamos esa evidencia tan importante y decidimos poner nuestra confianza en aquellas cosas que son humanas, que son terrenas, que son materiales y que por lo demás son inciertas. Eso es lo que a uno le cuesta entender, incluso del punto de vista de la racionalidad de las cosas. ¿Cómo podemos explicar esta necesidad del hombre de atender cuestiones de su vida que son de orden espiritual, que no se van a satisfacer con un bono, con 2 bonos, no se van a satisfacer con un cambio constitucional, no se van a satisfacer con un mejor estándar económico, porque son cuestiones de la vida, son cuestiones del alma, son cosas espirituales? Mientras eso no se atienda, sin duda que todo lo demás puede ocurrir. El problema mayor es que la población en general, y hablo de la población que no conoce al Señor, esa población que está desprovista de Dios, esa población que
da tumbos de ciego, esa población lamentablemente no solamente cree ser poseedor de su propia vida, porque el sentido de la propiedad los lleva a pensar que sus cuerpos solamente le pertenecen a ellos. Y entonces de allí que dan tumbos porque no tienen la visión clara, esa visión que tenemos nosotros, de poder poner nuestros ojos en Cristo toda vez que algún problema nos aqueje. Sin embargo, ellos no tienen a quién recurrir. Incluso muchas personas han perdido la confianza total y absoluta en la medicina, por ejemplo. Y hay médicos que son acusados incluso de negligencia, aun cuando no ha sido así, porque la persona busca en el médico como la solución total y real de la enfermedad, busca el milagro. Pero busca el milagro en el lugar equivocado. Busca el milagro, diríamos, en el sitio más equivocado. Porque el único que pudiera hacer milagros en la vida de un enfermo o de un sano o de quien quiera que sea es el Señor. Y no existe más. Los milagros no están hechos ni por santos, ¿no es cierto? Los milagros no están hechos por personas. Los milagros no están hechos por situaciones. Los milagros no estaban en la caja de Pandora. Los milagros solamente vienen de Cristo, nuestro Señor. De Él vienen los milagros. Por lo tanto, en Él debemos poner toda nuestra esperanza. Amén. Y eso nos va a liberar de una vez y para siempre de pensar siquiera en la idea de quitarnos la vida. Estos tiempos de crisis que estamos pasando como nación no solamente afectan a las personas que no conocen a Cristo. Alguien se estará preguntando, bueno, yo soy cristiana, yo soy cristiano, pero igual he estado con temores, igual he estado con ansiedades. Es decir, esto nos afecta a todos. ¿De qué manera podemos también hoy día alimentar nuestra fe, nuestro compromiso? ¿O hemos sido cristianos solo de nombre? ¿O realmente estamos poniendo nuestra fe, nuestra confianza absolutamente? ¿Hemos sido transformados por el Señor? ¿Somos cristianos legítimos que buscamos su presencia día a día? Interesante, vuelvo al tema de la desesperanza que decía nuestro hermano Eduardo. Tengo otro apunte acá referente a un psiquiatra, el psiquiatra Robert Tabak, psiquiatra del Centro Médico Red Salud Arauco, y habla acerca de este tema, de este tiempo, y dice, lo primero que se siente es temor, referente al estrés agudo de la efervescencia social actual. Lo primero que se siente es temor, miedo o desesperanza. Pero también aparecen síntomas físicos como sudoración, taquicardia, intranquilidad, dificultad para conciliar el sueño, despertar durante la noche. Es decir, se pierde la paz, absolutamente se pierde la paz. Por eso es tan importante tener una señal, en este caso, que Armonía siga compartiendo palabra de Dios, porque hoy día en todas las noticias, en todas partes, se habla de esto. ¿En qué momento podemos escuchar una alabanza a Dios, una palabra, un salmo, una reflexión que nos aliente? Porque el enemigo está tratando de traer más intranquilidad, como dice la Escritura, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero el evangelio que tenemos, por gracia de Jesucristo, es un evangelio eminentemente de paz. Así es, pastor. Creemos, ¿cierto?, que todo lo que acontece, tal como usted lo ha referido, es una enorme prueba también para la iglesia. ¿Por qué razón? Porque así como nuestro hermano Eduardo, ¿cierto?, y ha sido tema en otras conversaciones anteriores, él decía, ¿qué hemos hecho nosotros como iglesia? O sea, ¿por qué el estado de situación ha llegado a tal punto donde entra la responsabilidad nuestra como iglesia? Dejamos seguramente nuestra tarea de compartir acerca de estas verdades. Nos fuimos para adentro, como dicen los jóvenes, en cuanto a aquello que nos caracterizó por muchos años, que era salir
y compartir estas verdades, ¿qué pasó con nosotros? ¿Caímos en el modelo de esta sociedad que se rige absolutamente por todo lo económico, por indicadores económicos y sociales, por ese bienestar de tener y acumular cosas? Son preguntas que nosotros, ¿cierto?, ante lo que estamos mirando hoy día, tenemos obligatoriamente que hacernos para que nuestra reflexión sea realmente profunda y sea responsable por lo demás. ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué le pasó a la iglesia en este tiempo? ¿Cierto? Que si usted lo mira así, muy a priori, la iglesia desapareció de la esfera pública. Pero me refiero, ¿cierto?, al compartir la palabra, al compartir acerca de las verdades de Cristo. Eso hoy día es como parte de un modelo viejo, pasado, arcaico. Ya no va por ahí esto de llevar el evangelio a las naciones. Por lo tanto, uno podría, ¿cierto?, entender que no hemos accionado lo suficiente. Ahora, ¿cómo debemos reaccionar? Porque esa es otra pregunta. Si no accionamos, entonces ahora, ¿cómo debemos reaccionar? Y eso, fíjese que es para una conversación mucho más profunda de cuál es el llamamiento del Señor y el llamamiento de la Escritura, que es su palabra por lo demás, para la iglesia en este tiempo, a propósito de los acontecimientos que se están desencadenando hoy día. ¿Qué debiéramos hacer? La Escritura habla mucho acerca de eso. ¿Hasta dónde, cierto, nosotros como cristianos debiéramos tomar una postura que debiera ser por lo demás la postura de la Escritura, lo que el Señor ha mandatado para situaciones como esta? La iglesia, por supuesto, que tiene un deber, tiene una misión y tiene una comisión. Ahora, en lo individual, que era lo que usted planteaba, ¿cómo debemos nosotros? ¿Cuál es la actitud? ¿Qué debemos considerar nosotros? Allí, ¿cierto?, donde uno debiera partir tomando aquello que refería a nuestro hermano, que nosotros, nuestro cuerpo no nos pertenece, que somos, ¿cierto?, dice la Escritura, somos templo de Él. Entonces, si esta situación, esta realidad social nos golpea hoy día en la cara, ¿cómo nosotros debiéramos asumirlo individualmente? ¿Cómo poner en práctica esta confianza, esto que por años hemos compartido y hemos predicado para otros, pero que ahora cuando el temor viene sobre nosotros mismos, sobre nuestra vida, ¿qué va a pasar con la familia? ¿Qué va a pasar con los hijos? ¿Qué va a pasar con las cosas? Y ese temor empieza a invadir y nos empieza a llenar de una sensación de ansiedad, y vienen entonces estas evidencias físicas, esta sudoración, esta taquicardia. Quiere decir entonces que tenemos que venir delante del trono de nuestro Señor, presentarnos, ¿cierto?, como debiéramos hacerlo cada día, desnudos como Él nos trajo, porque así también nos iremos, y reconocer que probablemente no hemos hecho bien las cosas, que necesitamos de Él, que necesitamos de su soporte, de su cobertura, más allá de la visita que podamos tener, ¿cierto?, o pensar que como válido la visita con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra. ¿Cómo nos reunimos en intimidad con nuestro Señor para conversar acerca de estas cosas? Para que esos vacíos, esos miedos, esas ansiedades vayan siendo tomadas por Él, creyendo lo que dice la Escritura, que debemos traer ante Él nuestras cargas, nuestras preocupaciones, para que Él entonces vaya poniendo sosiego a nuestro corazón, sosiego a nuestra alma, paz verdadera a nuestro corazón, y que podamos tener frente a esta evidencia de lo que está ocurriendo, podamos tener esa verdadera paz que solo sabe poner Él en el corazón de sus hijos. De pronto pienso que estamos dando pasos equivocados como cristianos, porque de pronto pensamos en la labor misionera y entonces nos hacemos cargo de ir hasta lo último de la tierra.
pero no entendemos incluso la frase, porque es ir hasta lo último de la tierra y no desde lo último de la tierra. Por lo tanto, entonces, lo primero que tenemos que hacer es con los nuestros. De allí con los vecinos, tal vez. De allí con los de la comuna y de allí la región y después el país y después lo más lejos de la tierra. Pero estamos posesionados de la idea de que vamos no hasta, sino desde. Y entonces las cosas tienen que ser desde nuestros propios hogares. Cuando nosotros vemos en los hijos un comportamiento errático, extraño, de esa sintomatología que hablan los especialistas, de esas sudoraciones, de esa pérdida de sueños, de esas equivocaciones, de esa palidez extraña, todas esas cosas nosotros deberíamos estar atentos y una vez que las veamos, buscar las estrategias. Y las estrategias no son difíciles. Hay que llevar al niño, en este caso, ¿no es cierto?, al niño o al adolescente, hay que llevarlos a que se sientan pertenecientes. En primer lugar, ¿no es cierto?, que ellos se sientan que son hijos de Dios. Y en segundo lugar, que pertenecen a algo, que son la pieza fundamental para algo, que algo no va a funcionar bien sin ellos. Por eso que llevar a nuestros hijos a los equipos, en el deporte, por ejemplo, el deporte por equipos, en el deporte por equipo resulta ser que cada persona se siente pieza de ese equipo y sabe entonces que va a hacer falta. Pero cuando el niño o el adolescente piensa que no le va a hacer falta nada ni a nadie, allí es lo que yo digo, que la desesperanza se expresa de esos corazones. Y nosotros como padres a veces estamos tan ausentes de los comportamientos de nuestros hijos, ni siquiera sabemos lo que escriben, ni lo que hacen, ni lo que tienen ya no existen ya los diarios de vida que los padres podían hurgar de repente, como el diario de Ana Frank, pero en este momento tienen celulares en los cuales incluso ocultan cosas. No sabemos en qué están muchas veces y es por eso que tenemos que buscar entonces estrategias para que meterlos de alguna manera en equipos. Ahora, si no les gustan los deportes, pues en un equipo de ciencias, de investigación, en un grupo de arte, en un grupo de poetas, de lo que sea, pero que sea en grupo. Porque siempre en el grupo las piezas hacen falta. Son como las piezas de un puzzle. No se puede resolver el puzzle, no se puede terminar de armar el rompecabezas si falta una pieza. Y el niño, el adolescente, tiene que pensar que él puede ser tal vez esa pieza. Y al tener posesión entonces de sentirse que es parte de algo, difícilmente va a pensar en quitarse la vida. Qué interesante eso, hermano, interesante. Porque resulta que muchas veces los hijos ni siquiera se sienten parte de su propia familia, de ese equipo, o sea, el más importante. Ni siquiera se sienten parte de pertenecer a una casa, a un padre, a una madre, a ese equipo familiar, donde verdaderamente allí ocupa un lugar, un espacio y cumple una función y es necesario. ¿Y qué podríamos esperar de un joven, de una señorita, que ni siquiera se sienten parte de su propia familia, de aquellos que han sido puestos como la cobertura más directa, más cercana? Ni siquiera eso. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, de alguna manera, dejar de considerar que está a las puertas de una situación de abandono, de desesperanza, de ansiedad, de depresión y finalmente de ideación suicida? Porque claro, nadie lo necesita, no le es importante para nadie. Allí muy claro lo que decía nuestro hermano,
el deber de nosotros los papás de advertir, de estar atentos, de saber qué pasa con la vida de nuestros hijos. Eso no siempre ocurre, pastor. Qué importante es lo que acaba de mencionar el hermano Eduardo. Es tan bíblico. Jesucristo, el Señor, por su palabra nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es decir, somos gente amada. Somos personas muy amadas. En que seamos llamados hijos de Dios, sentido de pertenencia, le pertenecemos al Señor. Por eso es que la fe no es para vivirla en solitario, no es para vivirla de forma individualista, somos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Acerca de esto y más seguimos compartiendo, vamos a una alabanza y seguimos conversando. Este tema es tan interesante. No a ti, Señor, ¿a quién iré? Sino a ti, a quien busco el atardecer, cuando el sol ya no se deja ver. ¿A quién iré? Sino a ti, a quien traigo este corazón, quebrantado y sin consolación. ¿A quién iré? Si no a ti, Señor. Si no a ti, Señor. A ti, a quien corro en mi debilidad, cuando escapa la esperanza ya, ya no puedo más. Sino a ti, dime entonces para dónde ir. He buscado pero comprendí que solo en ti hay salvación. ¿A quién iré si no va a ti, Señor? Sino a ti, mi Dios, Señor. Castillo fuerte, mi Dios, en ti yo confiaré. Escudo, mi protector, mi pronto auxilio en tribulación, puerto seguro a mi corazón. ¿A quién iré? Oh, mi Dios, si no a ti, Señor. Si no a ti, mi Dios, ¿a quién iré? Solo en ti hay esperanza, solo en ti puedo confiar. Oh, mi Dios, sino a ti, mi Dios. Cuando estoy cansado, trabajado del camino, yo vengo a ti, mi Dios. Encuentro refugio, eres mi esperanza, mi pronto auxilio en la tribulación. Oh, mi Dios, ¿a quién iré? ¿A quién iré sino a ti? Sino a ti. ¿A quién iré, Señor, sino a ti?
Qué bendición tener a nuestro Dios Todopoderoso, que su palabra nos dice: no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando hacemos de Cristo no una religión, sino una relación personal, cuando vivimos la fe viva en un Dios vivo, el Señor nos libra de enfermedades mentales, hablando acerca de que todo temor, toda incertidumbre se va y el Señor pone paz en nuestros corazones. Esta fe es una fe que también alivia la carga, nos bendice, tiene efectos en nuestra salud física, espiritual y mental, hermano Alberto. Así es, y qué importante lo que dice usted, pastor, porque si realmente hiciéramos de esta fe y de esta palabra algo práctico en el día a día, sinceramente creo que el índice de variación en la ideación suicida descendería enormemente. ¿Por qué razón? Porque hay tareas que, como usted bien decía, en el ejercicio de la fe, en esta búsqueda, ¿cierto?, de satisfacer aquellas necesidades espirituales del ser humano, sin duda que Dios va llenando esos vacíos, sin duda. Y por lo tanto la posibilidad de quedar, ¿cierto?, a la deriva se reduce notablemente. Si cada uno de nosotros, los hijos del Señor, ¿cierto?, aquellos que hemos creído, que hemos conocido, hiciéramos la tarea, verdaderamente, la tarea, el compromiso de compartir a nuestros cercanos, si hiciéramos la tarea de saber qué pasa con nuestros hijos, si hiciéramos la tarea, ¿cierto?, de compartir esta palabra en las reuniones sociales, por ejemplo, si no fuera ese el fin, sino que el fin fuera compartir acerca de la verdad de Cristo, ¿cuántos hoy día estarían, ¿cierto?, restados de estas estadísticas, restados de estos porcentajes? Allí, ¿cierto?, donde yo decía, tal vez no hemos hecho un buen trabajo y probablemente esto que está ocurriendo, ¿cierto?, a nuestro alrededor, incluso, mire, basta que ni siquiera a nuestro alrededor, si basta que miráramos un poquito lo que está ocurriendo en nuestras propias familias para saber si es que en el Señor hemos avanzado correctamente, si hemos compartido correctamente, si incluso nuestros familiares conocen el testimonio de Cristo en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, o si aún estamos en deuda con eso, que si, tal como lo decía nuestro hermano Eduardo, si los más cercanos no hemos logrado, ¿cierto?, esta comisión en los más cercanos, porque a veces es más fácil ir un poco más lejos, donde no nos conocen. Exactamente. ¿Cierto? O en la iglesia, donde todos nos conocen, pero nos conocen en otra esfera. Pero en la familia, donde realmente nos conocen. Absolutamente, porque allí es donde nos manifestamos cada uno de nosotros tal como somos. ¿Cómo poder vivir y no solo sobrevivir en un mundo malo? Compartía una palabra acerca de Daniel, un jovencito posiblemente de 15, 16 años que de los príncipes de Judá se lo llevan prisionero, no solo a él, a muchos, los desarraigan de su familia, de sus padres, de su tierra y le quieren adoctrinar con la enseñanza de los babilonios, la caldea, y quieren cambiar su fe, quieren cambiar toda su vida, y él, siendo un adolescente, no se propuso en su corazón no contaminarse. Hay un modelo ahí, porque vivimos en una sociedad que nos quiere adoctrinar y decimos con ideologías, pero de forma transversal, desde el consumismo hasta la anarquía, desde aquellos que están tan cómodos con su individualismo, o aquellos que exacerban otro tipo de realidades, de carácter ya política. ¿Nos estamos dejando adoctrinar por el mundo? ¿O podemos tomar la decisión, como Daniel y sus amigos,
de proponernos no contaminarnos, sino que mantener viva la fe, la escritura en nuestros corazones, porque si fuera solamente por las circunstancias, Daniel tenía todas las razones para atentar contra su vida, porque la pena, la angustia, el dolor de ser llevado, exiliado, sin embargo, él decidió tener una actitud diferente y pudo vivir una fe viva en medio de una generación maligna. Yo creo que esa pregunta que usted plantea es bien preocupante, ¿eh? Porque nos emplaza necesariamente a examinar qué hemos hecho. ¿Estamos realmente en este tiempo dejando, cierto, incluso nosotros mismos contaminándonos con las corrientes de pensamiento? Hoy día, por ejemplo, uno recibe tanta información de un lado, de otro lado, incluso de pastores, de hermanos, que han tomado una posición en torno a lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Hasta dónde realmente esta contaminación ha alcanzado nuestra vida, ha alcanzado nuestra casa, ha alcanzado la vida de nuestros hijos? ¿Hasta dónde? Y eso pudiera ser lo preocupante. Si no hemos podido advertir necesariamente que el trabajo, la comisión escritural para la iglesia, ya no la hicimos, y cuenta de eso hace mucho tiempo atrás en una conversación acá con la hermana María Soledad, nosotros decíamos, ¿qué generación seremos nosotros, los cristianos? ¿Cuál generación? ¿Será la generación que Dios rechazó? ¿Y entonces van a ser nuestros hijos aquellos que se levanten? ¿Cuál generación seremos nosotros? Porque no hacer bien la tarea, que es conforme a la Escritura, aquello que nosotros deberíamos hacer, sin duda que va a generar consecuencias también en la vida de la iglesia, en el alcance, ¿cierto?, de aquellos que logren escuchar o que no logren escuchar. Muchos probablemente no han podido escuchar todavía por causa nuestra, porque nuestro compartir pudiera ser que esté orientado más bien a otra cosa. Y entonces cuando tenemos tiempos de conversación, nosotros estamos, ¿cierto?, centrando nuestras conversaciones en aquello que pasa, en las preocupaciones, en los miedos, y no estamos presentando el Evangelio de Cristo. Sin dar, como lo hemos dicho, sin dar bibliazo, pero en el temor del Señor, avanzar, compartir que Él es verdadera paz, que Él es verdadero camino, que Él es verdadera solución para todo lo que acontece hoy día a nuestro alrededor. Si muchas veces ni siquiera podemos advertir que uno de nuestros cercanos está sucumbiendo a la frustración, a la ideación suicida, ni siquiera podemos advertir eso que pasa en nuestro entorno directo. ¿Cómo vamos a poder advertir otro tipo de necesidades que están patentes en la vida del ser humano? Me parece que en este momento nosotros como cristianos estamos cometiendo errores, y tal vez errores garrafales. Nos hemos enclaustrado. No hablo de haberse encerrado entre cuatro paredes, sino que hablo de habernos encerrado nosotros mismos en nuestro propio goce, ¿no es cierto? Ese gozo que tenemos por ser cristianos, por confiar en el Señor, por tener nuestros ojos puestos en Él, nuestra fe entera en Él, pero resulta ser que hemos sido de alguna manera mezquinos, porque no hemos sido capaces de transferir, así como que se transfieren pesos, ¿no es cierto?, con tanta facilidad en los bancos. Nosotros debiéramos transferir lo que sentimos, lo que vivimos a los vecinos, por ejemplo, a la gente que conocemos cuando vamos arriba de un vagón del metro. Debiéramos manifestar todo eso, hablarles de los hijos, es decir, conversar estas cosas, no solamente en el ámbito de la familia, sino que salir de la familia también para ir a otros. No se trata, como decía yo antes, de tener que ir a lo último de la tierra.
Tenemos que empezar por casa. Es más, yo he escuchado a tantas personas que me dicen, ¿qué me vas a decir a mí si yo nací en una familia evangélica y siempre he ido a la iglesia? Pero han ido. Pertenecen a una familia evangélica y han ido a la iglesia. Pero yo siento que no son cristianos. Muchas personas, y no lo estoy diciendo por ofender a nadie, pero me gustaría mucho que en las congregaciones se pudiera volver hacia atrás, por así decirlo, y poder empezar a reconstruir el alma de tantas personas que se ve trastocada por el mundo. Asisten, pero no están entregados al Señor, cosa que debiera ser. Por eso que yo encuentro que esta radio tiene un valor tan grande, porque está llegando, porque está tocando corazones. Yo escucho en las mañanas el programa cuando hay gente que da sus testimonios, que escribe, que cuenta cosas. Realmente la radio está siendo de un valor realmente muy grande, y antes yo no le daba ese valor. Es más, no pensaba que la radio fuera tan efectiva. Hoy lo he descubierto porque cada día estoy escuchando cosas. Pero ahora un poco como cambiando tal vez el tema, leí anoche en las redes sociales la opinión de un doctor, un psiquiatra, don Alberto Larraín, y él decía que con desazón había visto que ya estaba como proyecto la condonación del CAE, que son las deudas de las personas profesionales que estudiaron con préstamos. Y él decía que veía con desazón eso porque eran 600 millones, que era mucho más que el total que se le asignaba al Sename para tratar con esos niños los problemas de salud mental. Y esa salud mental es necesaria en este momento que se haga mucho más profunda, porque descubriendo a tiempo muchas cosas, los psicólogos, los psiquiatras, los especialistas pueden evitar también, ¿no es cierto?, que haya pensamientos suicidas, que exista todo este tipo de tropelías que están ocurriendo. Estamos ya casi finalizando. Agradecemos al Señor por este tiempo y siempre queda más como para seguir compartiendo, conversando, reflexionando, pero el último hilván, hermano Alberto, que la fe que nosotros tenemos que tener como iglesia debe ser una fe con forma de cruz. Una fe cruciforme, con un vertical y con un horizontal. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en Salmo 37:3. Dice, confía en Jehová y haz el bien. El vertical es confiar en Dios, nuestra conexión con Dios. Pero hacer el bien es el horizontal, poder compartir con otros, que nuestra fe sea una fe práctica. El apóstol Juan dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Esto habla de que nuestra fe tiene que incidir, tiene que dar testimonio a otros. Debe ser así, ese es un deber, es el hecho del ser mismo, del ser cristiano, es así. Y nosotros, cierto, ya cerrando esta presentación, no podríamos dejar de mencionar que ante tanta situación, de tal nivel de complejidad como es la ideación suicida en la vida de un joven, en la vida de un adolescente, porque hay que reconocer que todo lo que ocurre, lo que pasa por esa cabecita, lo que ha sufrido esa persona, es parte de una historia, sin duda. Pero absolutamente nada de todo aquello que hemos compartido durante todo este tiempo, ni normativa, ni circulares, ni guía para la prevención del suicidio, como existen, ¿cierto? Las mencionamos en este relato, dos, una del Ministerio de Salud y otra del Ministerio de Educación. Pero cada una de ellas, con la mejor intención, por cierto, va a estar a la altura de responder asertiva
y plenamente a la necesidad de una persona que está padeciendo de esa situación. Ninguna de ellas. Solamente la verdad de nuestro Señor, solamente su palabra que opera como un bálsamo que viene a sanar el alma y que viene a transformarse en la respuesta única, exclusiva, absoluta, determinante para la vida de una persona que está padeciendo una situación como esa. Solamente Él. No hay otra persona más que Jesucristo, nuestro Señor, quien padeció, dice, todo tipo de aflicciones, quien mejor puede comprender lo que está pasando por la mente y por el corazón de aquel que esté con la ideación suicida, de aquel que esté con la depresión, de aquel que esté con la insatisfacción de su vida. Quien mejor puede entender es aquel que padeció mucho más que nosotros. En las postrimerías de la muerte de nuestro Señor dice que Él quedó absolutamente abandonado, solo. ¿Qué sentimientos? ¿Qué habrá sido lo que vino en ese momento a la mente, a los pensamientos de nuestro Señor? ¿Y de quién se afirmó, de quién se tomó para poder pasar ese enorme trago amargo que fue la muerte hasta el momento en que por el Espíritu, ¿cierto?, de Dios mismo fue levantado y fue resucitado? Por lo tanto, hay esperanza para quien hoy día esté con un corazón intranquilo, para quien hoy día esté pensando en terminar con su vida. Por cierto que hay esperanza. Y esa esperanza está en Cristo nuestro Señor. Yo, hermanos amados, agradezco al Señor por haber podido compartir acerca de este tema, este tiempo. Lo dijimos, no lo hacemos desde la voz del experto, lo hacemos desde la voz de querer compartir y poner allí al interior de su casa estos temas para que usted lo converse con su esposa, con su esposo, con sus hijos, para que pueda de alguna manera abrir un poquito la mirada para saber si alguno de sus cercanos, alguno de sus pequeños, está en una situación que requiera ser ayudado. Y creemos en el Señor haber cumplido con ese propósito muy modesto por lo demás, y esperamos seguir trabajando para compartir aquello que el Señor, ¿cierto?, quiere que compartamos a nuestros amigos, a nuestros auditores, a los hermanos de la sintonía de radio. Yo sinceramente también agradezco a nuestro hermano Eduardo por su disposición, por su anhelo de compartir, de participar, y por lo que el Señor también ha puesto en el corazón de nuestro hermano. Hermano Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros también. Gracias a ustedes por invitarme. Así que el Señor le bendiga, Gracias. Hermano Alberto también. Y nos despedimos con estas palabras en 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 16. Ahora que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación. El Señor sea con todos ustedes. Bendiciones. Amén. Gracias, amén.